Bien, pues voy a hablar un poquito de las prácticas generales. Tenemos un tipo de meditación que es la meditación en la esencia, la meditación en el ser, la conexión con la conciencia, con la luz. Y ese es un trabajo, esa es una forma de meditación, un trabajo interior. Pero luego hay otros trabajos que son en aquello que te bloquea para conectar, que es lo que no te permite conectar. Casi todas las técnicas y trabajos que estamos haciendo se tratan de eso. Vamos a imaginar que hay unos canales y por esos canales circula la luz. Parece un poco chorrada porque la luz es luz, pero vamos a imaginar que la esencia es luz y a través de unos canales pasa y llega a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces tendríamos tres formas de meditación o tres trabajos. Una es en la esencia, otra es en lo que está bloqueando esos canales y otra es en el viento, en las energías que se mueven por esos canales. Son diferentes meditaciones, diferentes trabajos. Por supuesto que el único trabajo esencial y realmente valioso es la meditación en la conexión, pero a veces tenemos que entender por qué no estoy conectando o cómo esa energía divina genera la vida que conozco, de dónde surge todo lo que conozco. Entonces son diferentes trabajos. Pues todos los trabajos que estamos haciendo consisten en aprender o entender esos bloqueos que hay en nuestra vida que no nos permiten conectar, no nos permiten conectar con la esencia. Pero entonces nos preguntamos ¿qué es conectar? Esto creo que es una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho, porque conectar no es solo sentir, conectar es algo más. Cuando conectas no estás sintiendo algo, eres parte de ese algo, te entremezclas con ello y es como un enchufe cuando lo pones en la electricidad, es algo similar, es inmediato, conectas y todo se da y te conviertes en ello y ello se convierte en ti. No lo estás sintiendo, no lo percibes, no lo ves, lo eres. Pues eso es conectar. Entonces podemos conectar con muchas cosas, porque todo lo que somos es algo con lo que estamos conectados. ¿Yo qué soy? Si solo soy vacío, si solo soy silencio. Sin embargo, ese silencio, ese vacío, esa esencia está conectada con un montón de cosas. Y esas cosas con las que conecto son las que se manifiestan aquí. Entonces a veces estoy conectada con la preocupación. Todos aquí alguna vez habéis estado conectados con la preocupación y entonces os convertís en preocupación y creéis que sois preocupación y sentís la preocupación en vosotros porque sois ella. Lo mismo el enfado, podéis conectar con el enfado y lo vivís y lo sentís y os convertís en el enfado. Y también podéis conectar con el amor. Podéis conectar con una persona y cuando conectamos con una persona la vivimos dentro y no tenemos palabras para describir lo que ocurre, no podemos decir cómo es esa persona, pero sabemos que la hemos sentido en todo nuestro ser, la hemos vivido, hemos conectado con ella. Entonces una conexión permite que algo con lo que has conectado se manifieste en ti. Y la primera pregunta es obvia: ¿con qué estoy conectado? ¿Con qué consigo conectarme y con qué no consigo conectarme? Me parece que de una forma gráfica sería muy bonito verlo como si fuésemos un aura de figuras geométricas y cada figura geométrica representa un aspecto de nuestra vida. Entonces, si tienes esa figura geométrica y otra persona tiene esa misma figura geométrica, podéis conectar. Esas figuras geométricas conectan. Y cada figura geométrica representa algo de ti. Una figura geométrica puede ser la ira, otra el amor, la dulzura, el cariño, los pensamientos que tienes. Todo eso son como pequeñas figuras geométricas y dependiendo de qué figuras tienes, conectas con unas u otras. Si no tienes una figura geométrica o si no tienes algo en ti, te va a ser muy difícil conectar con ello. Te va a ser a veces imposible conectar con algo. Si dentro de ti solo hay paz, solo hay silencio, cuando por fin ves a alguien ruidoso y con mucho enojo,
Sientes a esa persona, la puedes ver, puedes percibir lo que le ocurre, pero no puedes conectar con ella, no hay forma de conectar con ella. Lo mismo cuando ves a una persona que a lo mejor tiene un conflicto muy grande con las relaciones, pero tú no tienes relaciones hace años, entonces no puedes conectar con ella, no puedes entender lo que le pasa, no hay un plug, no hay un enganche. Hay muchas conexiones en muchos niveles. Si pudiera ser, si conectases con el alma gemela sentirías muchas cosas, pero realmente es más fácil que no conectemos con nuestra alma gemela. ¿Por qué? Porque apenas somos nosotros mismos, apenas somos afines a nosotros mismos. Si no somos capaces de ser el fiel reflejo de nuestra alma, cuando aparezca un alma que es igual a la nuestra, la ignoraremos o la rechazaremos o la trataremos igual de mal que nos tratamos a nosotros mismos. Pero cuando todo lo que hay en ti es el puro espejo de lo que tú eres, entonces cuando ves una persona igual a ti, conectas con ella. Si no, es muy probable que conectes antes con todas las personas que representan tus miedos inconscientes, tus deseos inconscientes o los de tus antepasados, que es lo que ya está en ti y con lo que más fácil conectas. Entonces sí, nos encantaría conectar con cosas maravillosas que sabemos que están en nosotros, pero nos es muy difícil porque lo primero es lo de la superficie, lo primero es lo que salta a la vista, aunque no seamos capaces de ver qué es. Eso que salta a la vista es lo primero con lo que vamos a conectar, que es en lo que estamos todos los días metidos, la rabia, el miedo, el ruido, la angustia, la desazón, todas nuestras emociones, los pensamientos que repetimos, las palabras que repetimos, las sensaciones, la profesión. Y todo eso nos es muy fácil conectar. Me es mucho más fácil, por ejemplo, conectar con los humanos si yo me identifico como humana. Pero si me identifico desde mis instintos más esenciales, desde la ternura, la sencillez, la simplicidad, será más posible que me conecte más fácil con animales que con personas. ¿Por qué? Pues porque los animales son más sinceros, son lo que son, no te mienten. O bueno, algunos más astuto que otros, pero normalmente no te mienten. Pero las personas sí. Entonces, si tú te identificas con las personas y estás con las personas, te será muy fácil conectar con ellas. Hay personas que son incapaces de conectar con personas, pero sí conectan con espíritus, con guías, con ángeles. Es extraño esto. Personas que están en su vida solas y ven a otros y no sienten nada, pero ven a ángeles o los perciben y los sienten en su corazón y conectan con ellos. Entonces la conexión no se da en función tampoco de tu vibración. Puede ser que una persona tenga una vibración muy alta y conecte con cosas muy bajas, sino con aquello que está en tu mente y en tu inconsciente. Cuando conectamos con algo, lo que ya hay en nosotros de ese algo se va a manifestar con más fuerza. Si yo tengo un poquito de ira y me meto en una discusión y conecto con esa discusión y con esa ira, mi ira crecerá y será más grande. Si yo tengo un poquito de amor, poquito, y lo siento, y de repente conecto en una relación en la que hay amor, mi energía de amor, mi conexión con el amor crecerá y se expandirá. La vibración sería la intensidad con la que se manifiesta cada una de cada una de nuestras manifestaciones o cuerpos sutiles. La vibración es la fuerza con la que la onda se genera, pero no tiene que ver con la conexión. Entonces yo voy a intentar conectar con aspectos muy sutiles y de entrada es difícil. De entrada yo os puedo decir, siente tu cuerpo, escucha el silencio y conecta con el silencio. Y entonces os quedaréis así pensando, ¿y cómo conecto con el silencio? Yo no tengo silencio en mi vida.
y te empieza a doler la cabeza, a picar la espalda, te sientes incómodo, empieza a haber problemas, hay ruidos alrededor y dices, aquí no hay silencio, no puedo conectar con el silencio, no puedo ni siquiera escucharlo, ni me imagino lo que será estar en silencio. Y entonces empiezas a sentirte mal, te enfadas porque no hay silencio en tu vida, no logras conectar con él. Pero sí, en ti sí hay silencio, y cuando sientes ese silencio que hay en ti, conecta, enlázate a él, siéntelo y vívelo. Por ahora las conexiones que vamos a hacer, sobre todo en un nivel espiritual, pueden ser chiquititas, pero luego llega un momento en que esas conexiones son mucho más trascendentales. Entonces empiezas a conectar con todas las cosas que te rodean y llega un momento en que vives conectado. Cuando vives conectado no vives despierto, ni vives iluminado, ni nada así. Vives conectado con el momento presente. El pasado se desdibuja, el futuro se desdibuja, incluso se desdibuja todas las creencias que hay de este momento y de esta situación. Y entonces estás presente en ella. Con toda tu conciencia, con todo tu amor, con toda tu visión, pero estás conectado con el ahora. A veces estamos conectados con el trabajo, con el odio, con el rencor, y primero es esa primera pregunta, ¿no? ¿Con qué me conecto en el día a día? Y a lo mejor tenemos que desconectar. ¿Qué significa esto? Algunas personas, hasta que no sueltan a su familia y desconectan de ella, no pueden conectar de nuevo con la familia desde el amor. Mucha gente le ocurre. Entonces se aleja de sus padres o se aleja de sus hermanos, a quienes ama, y se aleja de ellos porque al desconectar de ellos, luego puede reconectar desde otro lugar. Porque la familia nos puede entregar cosas maravillosas, pero si estamos mal conectados o estamos conectados a algo feo de esa familia, solo habrá problemas. Si yo en estas charlas solamente hablase de cosas feas, estaría conectada a esa energía fea y tendría que desconectar para volver a conectar mejor. Pues esa desconexión para algunas personas significa separarse, romper con ello. Para otras significa cambiarse el nombre. Para otras significa hacer un viaje. Siempre tiene que haber una acción física o una acción fuerte que manifieste esa desconexión. Cuanto más tiempo llevas conectado a algo, más te identificas con ello y más difícil es desconectarte. Si llevas 10 años sintiendo ansiedad, es muy probable que tú pienses que la ansiedad es parte de tu vida y no puedas desconectar de la ansiedad de un momento para otro. Pero si llevas con ansiedad solo una semana, te dicen, tú no eres la ansiedad, y desconectas al instante. Lo mismo, una adicción cualquiera, tú tienes una adicción y estás conectado con la adicción y estás conectado con la energía de la adicción y con aquello con lo que eres adicto. Y tienes una conexión con ello y desconectas de golpe, es duro, necesitas una acción. Esa acción puede ser un viaje, un retiro, apartarte de ello, romperlo de tu vida, lo que sea. Tienes que soltar esa conexión. Y luego, una vez que has soltado esa conexión, a lo mejor puedes reconectar desde otro lugar. Puedes reconectar desde el amor, desde la alegría, desde la libertad, no con una dependencia ni con una adicción fuerte. Y es bastante duro primero darnos cuenta que todas esas cosas a las que estamos conectados son cosas que creemos que somos nosotros y son cosas que nos gobiernan y que nos generan lo que somos. Y hay 3 cosas a las que sí o sí nos tenemos que conectar en la vida para tener una experiencia trascendida. Cualquier experiencia trascendental, cualquier conocimiento trascendental surge de estas 3 cosas. La primera es el silencio. Tenemos que intentar conectar con el silencio de la forma en que se presente, como sea, dentro de nosotros, en el exterior, en todas las cosas, da lo mismo, pero en algún momento tenemos que conectar con el silencio o tenemos que reconocer cuando hemos conectado con él. No solo escucharlo, ni vivirlo, ni tener un momento de silencio, sino conectar con él. Puedes conectar con el silencio y convertirte en silencio y seguir hablando o cantando. En la primera experiencia que yo conecté con el silencio, estaba dando un concierto de guitarra y estaba en una obra muy larga, de esas que duran 20 minutos.
y más o menos llevaba como 15 minutos tocando y en ese momento hubo un silencio muy largo, muy largo. El silencio fue abismal y yo seguía tocando música y estaba el concierto y la gente seguía escuchando y me di cuenta de que había conectado con el silencio. No conecté con el silencio sentada con mi manta de meditación, no conecté con el silencio mientras estaba haciendo música. Entonces, desde mi perspectiva, podéis conectar con el silencio en cualquier momento, incluso cocinando, porque yo lo he vivido. Pero en ese momento, lo que haces, lo que vives, lo que sientes, tiene una implicación completamente diferente porque surge de la primera puerta. Lo siguiente es conectar con la luz. Conectar con la luz sería como conectar con la conciencia. No se dice despiertas la conciencia o iluminas la conciencia, sino que conectas con ella. La conciencia ya existe, está en todo. La conciencia es cada cosa que nos rodea, hasta una piedra tiene conciencia. Está esta mosca que está por aquí dando vueltas, tiene conciencia. Todo tiene conciencia. Entonces no es lo mismo sentir nuestra conciencia que conectar con la conciencia. Cuando conectamos con la conciencia empiezan las experiencias místicas en las que te das cuenta de que algo tiene sentido. Son esos pequeños despertares o satoris, son situaciones en las que de repente sabes que estás presente. Hay luz, hay una claridad en tu mente y en lo que te rodea que no es tuya, es del universo, es. Y sabes que es. Y además en esos momentos tienes la claridad de que muy probablemente no puedas asegurar que nada existe. Tal vez todo sea un sueño, pero sí puedes asegurar que eso que has sentido existe. Eso es. Eso que has sentido es la conciencia. Entonces conectas con la conciencia y conectas con algo que se descubre a sí mismo constantemente, una inteligencia que está en comunicación con todo lo que nos rodea, en armonía con todo lo que nos rodea. La primera vez que conecté con la luz fue en una playa, y la segunda y la tercera. Y me di cuenta de que todas las cosas, todas las cosas que yo creía que eran cosas, eran inteligentes. Las piedras, las olas, las motitas de agua de la brisa también tenían inteligencia y eran inteligentes, y sabía que esas piedras, esa ola, ese agua me estaba mirando. Y de repente me di cuenta de que todo eso no solo tenía inteligencia, sino que me veía a mí, sabía que yo existía, sabía que lo otro existía. Había una conciencia en todo que abarcaba el universo y el espacio entero. Al conectar con la conciencia, conectas con la grandeza de todo, con el misterio. Cuando conectas con la conciencia puedes eliminar tu karma en un segundo, transformar tu vida, cambiar tus sueños. Si conectamos con la conciencia es cuando logramos que nuestras visiones se manifiesten. No estás pensando en esas visiones ni estás pensando en esos sueños, pero iluminas todas las sombras, entonces es como hacer borrón y cuenta nueva. Conectar con la luz es lo mismo que decir punto y aparte. Empiezo desde otro lugar, empiezo desde la conciencia. Y el yo pequeño, el yo del individuo se transforma, no desaparece, por supuesto, no desaparece, pero sí se transforma porque se vuelve el siervo o el trabajador de la conciencia. Te das cuenta de que tu yo pequeño solamente es algo que está a tu servicio para vivir esta vida, pero que hay una conciencia mayor, superior en cada una de las cosas, incluido tu cuerpo, tus células, todo lo que te rodea. La conciencia de la luz, o sea, la conexión con la conciencia, la conexión con la luz, cuando la sientes se genera inmediatamente un satori. Algunas veces un déjà vu, algunas veces una persona siente un déjà vu. Y después estaría el espacio.
la espaciosidad de la mente, que en nuestro idioma a lo mejor sería algo parecido como lo que sentiríamos con amor. La sensación es que algo se expande y crece. La conexión con el espacio es la conexión con la verdad, con el movimiento, con el motivo, con el amor. De repente esa luz o esa conciencia que se ha generado en tu vida te empieza a dar amor y alegría, y ese amor se convierte en energía para actuar, en voluntad, y esa voluntad crece, se manifiesta. Esa conciencia no se queda en una semillita, sino que crece. La conexión con el espacio es la conexión con todas las cosas en todas partes. Deja de haber una multiplicidad del yo. Deja de existir la multiplicidad del yo. Nosotros somos esclavos a todos esos yoes. Cada uno de esos yoes nos dice qué hacer, cómo nos tenemos que comportar. Está el yo cocinero, el yo madre, el yo padre, el yo hijo, el yo conductor, el yo de todo. Cada pequeño yo nuestro busca alimento, busca comida, busca un espacio. En el momento que la conciencia se expande y sientes esa expansión, ya no hay yoes, no hay una multiplicidad de yoes, sino que hay una sensación de gran unidad. Por eso no van los decretos exacto. A muchas personas no les funcionan los decretos porque no están conectados con la conciencia. Entonces los decretos lo que hacen es quedarse en un aspecto de nuestra mente todavía pequeñita, pero los vamos repitiendo y se van formando parte de nosotros. Poquito a poco van formando parte de nosotros. Pero cuando tú estás conectado con la luz, conectado con el silencio, conectado con el espacio, conectado con el ser, cuando estás conectado, el decreto lo haces una vez y sabes que se va a cumplir. Sabes que se va a manifestar. Y si no, lo que se está manifestando es todo eso que está en el inconsciente nuestro o de otros. Y son las cosas con las que estamos conectados. Y estamos conectados con ellas con tal exactitud matemática que nacemos tal día, a tal hora, justo tal día, tal hora, que falleció aquel tío, cuñado, primo, padre, madre. Tenemos las mismas sombras, los mismos problemas, las mismas virtudes que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, porque tenemos una sincronicidad completa con aquello, porque estamos conectados con ello, hasta tal punto que elegimos para casarnos justo las parejas que son afines a nuestro inconsciente familiar, y somos totalmente conscientes o creemos que es nuestra pareja cuando no lo es. Es la pareja que nuestro inconsciente familiar eligió para nosotros. Estamos tan conectados a ese inconsciente familiar que nuestro trabajo es el trabajo de nuestros ancestros. Y buscamos ese trabajo. Y aunque rompamos muchas cosas de los ancestros, realmente, aunque veamos que no se parecen en nada a nuestro trabajo con los ancestros, sí se parece. Estamos siguiendo ese camino porque estamos conectados con él. Entonces, todas nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, son las conexiones de nuestro inconsciente familiar, porque con eso estamos conectados. Al desconectar de ello, podemos conectar con la conciencia universal. Pero no puedes conectar con la conciencia universal si estás conectado con el inconsciente universal, o familiar, o personal. No puedes. Dicho de otra forma, como os lo estoy explicando hasta ahora, tenemos que iluminar el inconsciente. Tienes que permitir que la conciencia universal ilumine el inconsciente. Observar. Y observas tus emociones, tus pensamientos, observas lo que te ocurre en la vida. Pero hay que desconectar. La forma más fácil de desconectar, como ya he dicho, es que te cambias el nombre y dejas de llamar por teléfono a la familia. Te alejas de ellos. Esto se puede dar natural o se puede dar de una manera brusca. Pues por ejemplo, que manden a estudiar, que yo mande a estudiar a mis hijos a Inglaterra. Quieras que no, ellos van a desconectar de mí, van a desconectar de mis raíces.
la desconexión no va a ser total, me van a volver a ver, van a seguir estando conmigo, pero van a desconectar de la parte que a lo mejor les va a afectar en el futuro. Y es una oportunidad que pueden tener no para conectar con peores cosas, sino para crear su propia conexión con su vida. Por ejemplo, muchos habéis cambiado de país, es una forma de desconectar de aquello que te estaba haciendo daño. También sirve mudarte, cambiarte de casa solamente, o cambiar la puerta de casa. A lo mejor tienes miedo de algo con lo que estás conectado en la familia que te busca, algo que sabes que te busca, una sombra. Puede ser una sombra de un abuelo que era adicto y viene a verte cada día y entonces ya no lo aguantas, tapias la puerta y pones la puerta en otro lado de la casa. En la antigüedad se hacía mucho esto. Entonces todavía se hace en algunos países, en Asia se hace aún. Entonces el difunto ya no puede entrar en la casa, se pierde y no te encuentra. Eso es lo que se hace. Ya no puedes conectar con él, cortas. Cambiar el nombre, cambiar los apellidos sí también ayuda. A veces hay que cambiar los apellidos porque a veces lo que sigue no solamente es el nombre, esa sombra con lo que estás conectado, sino que también sigue los apellidos. Pero con que te pongas un nombre espiritual sin más, no hace falta que lo grabes en ningún sitio, ya estás rompiendo con esos aspectos. Entonces la primera forma de desconectar, que es la más común, es cortar con esa relación. A mí no me parece la mejor, la he hecho en algunos momentos, pero no me parece saludable. Y la he hecho casi siempre porque otros me lo han pedido o otros lo necesitan. Realmente no es la forma que a mí más me gusta. Sí la hago con entidades, con la gente. Cuando le voy a quitar entidades a la entidad yo la agarro y la suelo tener por aquí, escondida. Entonces, como la mosca aquí dando vueltas, y entonces le digo a la entidad, no, si esa persona que sigues se fue a vivir a Japón. Casi siempre digo a las entidades que se van a vivir a Japón, no sé por qué. Y entonces las entidades ya no pueden buscar a la persona. Y es una forma de desconectar de ellas. Pero en lo personal no me parece tan sabio romper con nuestra familia, pero sí esa es la primera forma y ayuda muchísimo. La siguiente forma, que me parece muy buena, es observando qué es lo que está dañando esa relación. Tenemos la primera, consiste en esconder. Esta forma a veces funciona, a veces no, porque lo que estás haciendo es coger eso que te molesta y guardarlo, esconderlo, apartarlo para que deje de molestarte. Y a veces funciona, a veces no. En la segunda forma lo que haces es poner luz sobre ello, entonces observas cada detalle de esa situación, observas qué pasa con tus familiares, cómo te sientes cuando estás con ellos, intentas poner luz en cada detalle sin pensar, solamente conciencia, y meditas en tu familia, meditas y abrazas esas situaciones e intentas entender. Entonces esta forma es muy muy buena y sería la que realizan las personas en un camino de meditación. Cogen ese problema o cogen ese asunto y no se deshacen de él, sino que intentan observar qué ocurre. Entonces, imaginaros que yo soy adicta a beber agua, que hay gente que bebe 3 litros, 4 al día. Entonces me pondría a sentir qué pasa cuando tengo aquí el vaso en la mesa antes de beber. ¿Qué siento cuando el vaso está vacío? ¿Qué siento cuando el vaso está lleno? ¿Qué siento cuando tengo agua en casa? Cuando no tengo agua en casa, ¿qué me pasa? Y me pongo a olerlo y me pongo a sentir cómo me siento cuando ya tengo el vaso encima y sé que voy a beber, qué es lo que pasa en mí, en mis emociones, y noto, solo observo y luego bebo. Y tomo conciencia, la calma, que todo el relax, y tomo conciencia de ello. No intento solamente descubrirlo, sino que pongo luz en ese estado y al hacerlo inmediatamente desaparece cada vez más esa necesidad. Entonces voy iluminando ese aspecto.
sobre todo estoy en una comida familiar en la que ya hay un hábito de discutir o de decir cosas que no pienso o no siento, pues me pongo a tomar conciencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo me siento? ¿Qué ocurre en otras personas? ¿Qué cosas me hacen reaccionar? Y al poner luz sobre ese asunto, al día siguiente ya no necesito gritar, no necesito estar mal. Pues esa sería la manera de poner luz. Y el tercer punto es el Tantra. Entonces en el Tantra todavía no hemos entrado de lleno en ello, pero lo que tú haces es abrazar ese dolor, abrazar ese conflicto y lo transformas. Lo transformas, tienes que tomar conciencia de ello y amar la parte de ti que está sufriendo. Entonces no intentas apartarlo, tampoco intentas iluminarlo, lo que intentas realmente es trascenderlo y envenenarte. Y envenenarte y decir, me enveneno porque me amo y voy a coger este veneno o esta sombra y me lleno con ella, con plena conciencia y con todo mi amor. Entonces tomas el veneno, tomas aquello que te quieres apartar desde esa conciencia y desde ese amor, transformándolo en algo trascendido. Y esa sería la tercera forma de apartarte de eso con lo que ya estás conectado, desconectar de ello o transformar esa conexión en algo superior. Pero una vez que tú te desconectas, se genera la posibilidad de que crees tu camino, de que crees tu destino. Si no has desconectado, no. Si no has desconectado, eres esclavo de eso a lo que estás conectado y no vas a poder apartarte. Entonces, a veces esos momentos de desconexión que no duran mucho, pueden durar un mes, 2 meses, pero en ese momento en el que sueltas algo, puedes rehacerte y reconstruirte y volver a conectar con algo completamente diferente. Bien, algunas personas tenéis un nombre cósmico que lo habéis recibido, os lo han dado o surge de un trabajo. El nombre cósmico, el nombre espiritual, puede tener varias funciones. La mayoría son que tú tengas un refugio o un espacio, un lugar, hasta que encuentres tu camino o tu verdadero nombre, que es ninguno. Pero mientras necesitas identificarte con algo y ser algo, el nombre es como tener un padrino. Entonces, a las personas, por ejemplo, que yo les he dado un nombre y ha sido una forma de adoptarlas. Y de decir, bueno, pues la familia te está haciendo daño, te está refrenando en tu camino, quieres iniciar tu camino de luz o quieres avanzar y abrirte. No desconectar de la familia, sino conectar desde el amor y desde tu aspecto más espiritual y más pleno. Y entonces doy el nombre. Es una gran responsabilidad, porque dar el nombre significa que esas personas las cuido, las sostengo. Las sostengo hasta que ellos se puedan sostener solos. Te conviertes en quien pone uno de esos pilares, el más importante, que hablé antes de los 4 pilares sobre los que nos tenemos que sostener. Pero si no tenemos esos pilares, ¿cómo nos vamos a sostener? ¿En qué? ¿De qué manera? A veces recibimos nombres, pero pueden significar de otra vida o pueden significar algo con lo que conectamos y nos ayuda a crecer. Pueden ser sueños maravillosos que nos están impulsando para poder avanzar. Por ejemplo, cuando yo le doy un nombre a una persona, no significa que ese sea el nombre de toda su vida, es el nombre con el que su ser está conectando, con aquello que el ser o su energía está conectando. Y busco los sonidos precisos. Otras personas no, otras personas buscan un nombre con un significado y ese significado te ayuda a algo en la vida. Bueno, pues entonces aquí tenemos de lo que he hablado básicamente es de por qué no conectamos, cuántas cosas estamos conectando y qué problemas nos genera y cómo desconectar de ellas. Pero vamos a avanzar, vamos a profundizar un poquito con ello. Me gustaría que intentaseis en algún momento esta noche, antes de dormir, sentir
con qué realmente estéis conectados, cuáles son esas cosas tan importantes en vuestra vida. Y esas cosas son las que estáis alimentando y las cosas que estáis llenando en vuestro tiempo y en vuestra energía. Y no tiene por qué ser que hagáis grandes cosas en la vida. A lo mejor lo que haces es una tontería. A lo mejor no haces nada a lo largo de tu vida. Pero esas cosas que estás haciendo estás conectado con ellas, las estás alimentando y sientes que son parte de ti. Entonces, si quieres conectar con otras, tendrás que entender con cuáles ya ahora mismo estás alimentando. Por ejemplo, si yo quiero empezar a comer más verduras, tendré que pensar qué cosas estoy comiendo ahora, porque si no pienso qué cosas estoy comiendo ahora, a lo mejor genero un desequilibrio en mi nutrición. A lo mejor simplemente me quito unos alimentos y me pongo otros, pero así no funciona. Podré generar un desequilibrio. Tengo que pensar a qué le estoy dando energía y a qué le quiero dar energía. A qué palabras, pensamientos, en mi día a día. Y si todo lo que tenéis en vuestra vida es aquello a lo que sí queréis dar energía y sí queréis conectar con ello, para conseguir una conexión de lleno, tenéis que convertiros en eso. No basta con que simplemente lo sientas y lo veas parte de tu vida. No basta con sentarte a meditar y estar en silencio con los ojos cerrados, respirando. Eso no basta. Tienes que convertirte en meditación, tienes que convertirte en aire, convertirte en cuerpo, convertirte en este momento, convertirte en el vacío. No basta con que te sientes y estés ahí solamente respirando. Tienes que convertirte en algo. Y cuando te conviertes en silencio, estás totalmente conectado con ello. Cuando no podéis conectar con el silencio por el ruido de la cabeza, no podéis conectar con la luz, ni podéis conectar con la espaciosidad de la mente. No podéis conectar con el amor. Si no conseguís conectar con el silencio, no podéis conectar con lo demás. El silencio es la primera puerta, la primera conexión. Cuando se da esa conexión, se dan las otras. Es muy difícil que sea al revés. No, creo que no, no es posible. Entonces hay personas que conectan con el amor y sienten amor, pero ese amor no es del todo, porque sienten amor por los que sufren, o sienten amor por los que tienen cerca, o sienten amor por la humanidad. No sienten un amor inmenso, infinito, universal. Sienten un amor por lo que sí conocen, y por lo que está vivo, y por lo que tienen cerca. Entonces no es un amor completo. Cuando tú sientes amor, te conviertes en amor. Dejas de ser persona, de ser cuerpo, de ser pasado, de ser obligaciones y te conviertes en sentimiento puro. Entonces, para llegar a eso, primero hay que conectar con el silencio. Entonces tendremos que ver con qué estoy yo conectado, qué hay en mi cabeza con lo que estoy conectado. Esas son las meditaciones en los vientos o las meditaciones en lo que nos bloquea. Es todo el trabajo que estamos haciendo desde que hemos empezado con las reuniones de Zoom. Todos los de telepatía, aprender a bendecir los alimentos, entender los tóxicos, todo eso nos ayuda a enfocar la mente. ¿Para qué? ¿Para qué os ayuda a jugar a piedra, papel o tijera? A enfocar la mente para que puedas más adelante conectar con el silencio sin esfuerzo. Son como juegos, como cuando a los niños les pones a jugar y les haces creer que están jugando y están ordenando la casa. O les pones a jugar y les haces creer que están pasándoselo bien y están cocinando. Yo lo hago mucho eso. Pues esto es lo mismo. Mientras estamos haciendo estos pequeños juegos de los sueños, del astral, pues entonces lo que estamos haciendo es descubrir qué bloqueos tengo. Y nos vamos a encontrar uno por uno con todos los bloqueos que si pudiéramos encontrarnos todos, os daríais cuenta de que todos estáis pasando por los mismos bloqueos o las mismas pruebas, porque son siempre las mismas. Entonces, vamos a ver algunas. Lo voy a poner, ya que estamos en un nivel un poco más avanzado, lo voy a poner como cuando se canaliza y se escuchan seres. Algunos diréis, pues yo no escucho seres, no pasa nada, pero os va a servir lo mismo. Cuando escuchamos seres, a veces vienen seres que no son muy buenos. Y a veces es lo mismo que tener pesadillas, a veces tienes sueños que no son muy buenos. Sin embargo, tienes seres que no son muy buenos que van en una frecuencia progresiva. Quiere decir
que cuando eres adolescente o joven te vas a encontrar una serie de seres que dan un poquito de miedo, una serie de pesadillas que son muy diferentes de las que te vas a encontrar más adelante. Las pruebas van cambiando. ¿Por qué? Porque te vas adentrando en el bosque oscuro de tu mente, te vas adentrando en las conexiones de tu inconsciente progresivamente. Entonces, cuando eres más joven, entras en la superficie. Las pruebas son igualmente duras, porque estás igualmente preparado para ello. Nada. Pero según avanzas, realmente las pruebas son muchísimo más duras porque estás profundizando en ese inconsciente, en tu bosque oscuro, en tus sombras, para iluminar todo tu inconsciente. Las primeras pruebas son las pruebas de la identidad. Las pruebas de la identidad, os voy a apuntar ya que estoy así, que estoy esquemática yo hoy. Así os ayudo. Las pruebas de la identidad son las de quién soy yo. Se originan a partir de los 12 años y normalmente los niños a esa edad se tienen que alejar de los padres, sobre todo de la madre, y generan la cuadrilla o la pandilla y su objetivo es poder crear su identidad. A esa edad seguro que os acordaréis que nuestros amigos eran con lo que nos identificábamos y eran parte de nosotros y creíamos que daríamos la vida por ellos y bueno, cada uno es su fantasma de adolescente. Pero estábamos generando una identidad que tenía que ser propia. No podía ser la que nuestros padres nos habían obligado a tener hasta los 11 años. Era nueva, era otra identidad aproximadamente a los 12. Entonces la primera prueba tiene que ver con esa identidad, nuestras primeras pesadillas y las primeras entidades y sombras que nos vienen nos hablan de la identidad. Tú eres bueno, tú eres santo, tú necesitas ser especial, tú tienes que hacer cosas importantes en la vida y te encuentras con entidades así o te encuentras con energías así. A esa edad se marchó tu hijo con su padre. Sí, normalmente es a la adolescencia cuando los niños en los matrimonios que son divorciados se cambian de casa, que suele ser algo muy duro, pero tiene relación con la necesidad de que esos niños tengan su identidad propia. Y la vida les va a empujar a que formen esa identidad igual que la vida nos empujó a nosotros. Algunos esa prueba fue muy muy dura y cayeron en drogas, en alcoholismo, con malas compañías, otros se cayeron en ideas de política, otros se quedaron en temas de sexualidad y lo único que tenían era un problema sexual, quién me ama, quién no me ama, soy guapo, no lo soy. Pues esos son los conflictos de identidad, que es la primera prueba que pasamos de miles de maneras. ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿Para qué sirvo? ¿Quién me ama? ¿Quién no me ama? Todo eso. Es necesario vivirlo y crear una identidad auténtica. Y esas son las primeras pesadillas o las primeras sombras que nos encontramos, las primeras pruebas en el astral. Las siguientes pruebas en el astral tienen más que ver con las pasiones. Estas a mí me encantan. Normalmente la gente se queda ahí pillada y pierde la mayor parte de su vida. Otros no se quedan pillados, no les cuesta nada y las superan como si nada. Las pasiones corresponden a las adicciones, a los amoríos, a adicciones, a la necesidad de sentir y de vivir. Ya tienes un yo, ya tienes una identidad y esa identidad quiere vivir y quiere experimentar y quiere ser algo. Entonces las pruebas que te encuentras son entidades sexuales normalmente o entidades que te hacen sentir cosas muy fuertes. Las pesadillas son sueños muy lúcidos y muy intensos, sientes enganches muy fuertes y íncubos, súcubos, ¿sí? Y entonces en esta etapa las pruebas que tenemos en nuestro inconsciente nos quitan energía y nos merman, nos quedamos como sin vida. Pues son como espectros, podríamos decir, que tú entras en esa prueba y si no eres consciente o no te das cuenta, te quedas ahí y ya no sales. Y porque te van quitando energía y te van quitando fuerza y te van quitando fuerza y cada vez te cuesta más salir de ella. Y tienes que aprender a poner energía en ti.
en tu corazón, en tu ser, en tu conexión. Y entonces ahí tenemos el problema de las pasiones, que mucha gente se queda ahí pillada. Sí, puede ser que estemos bloqueados en todo, porque ya os digo que según avanzas en el bosque oscuro, más difícil es. Una vez que hemos pasado las pruebas de las pasiones, si acaso lo hemos pasado y no nos hemos quedado a trozos con la lujuria o con la gula, entonces salimos y salimos desnudos. Salimos y ya no tenemos fuerzas para nada, salimos desarmados. Normalmente esto suele acontecer sobre los 30 y pico años. Tienes ilusiones y tienes ganas de hacer cosas, pero es que ya no tienes fuerzas, te las has dejado todas en toda esa intensidad que han tenido tus años previos. Te sientes sin energía, sin voluntad. Y entonces aquí se presentan las pruebas que para mí son más terroríficas, que son las de la... esperar, que lo estoy diciendo mal. Son las de la fe, las pruebas del miedo y de la fe. Uy, esperar, que solo se lo escribía una persona. Las pruebas de la fe y del miedo son las pruebas en las que estás a solas, no tienes herramientas para defenderte y parece que todo lo que hay a tu alrededor te va a atacar o te va a comer. Y tienes que tener fe y tienes que conectar contigo, con la voz que hay en tu interior, con el guerrero que hay en tu interior. Te sientes ciego, sin posibilidad de salir. Además, como vienes de la prueba anterior, estás sin fuerza y no puedes avanzar. Y normalmente son las pruebas de las pesadillas más fuertes. Sí, estas son pruebas muy, muy intensas a un nivel astral o energético. Piensas que no hay razón para meditar, no tienes ganas de nada, ya no crees en dioses, quieres mandar a todos al carajo. Ya no crees en nada y dices, va, a la mierda todo lo que he hecho. Pues esta es la prueba de fe en la que dejas de creer en todo y dices, todos son malos, seguro. Seguro que todos son malos y están contra mí. Y solo ves sombras en tu mente, sombras detrás de ti y vuelves a caer en todos los problemas de antes. Si no consigues darte cuenta de que es una prueba astral o una prueba de tu bosque oscuro, vuelves hacia atrás y vuelves a caer en todas. Te sientes perdido, todas. Y entonces ya no sabes quién eres, no sabes, esa es la prueba de fe. Cuando encuentras la fe dentro de ti, cuando conectas con esa fe y la sientes y recuerdas tu voz, tu nombre, tu esencia,